Ranchero salva a joven Apache, pero la tradición exige que se case con ella. Juan era un hombre que llevaba años viviendo solo en su rancho, al borde del amplio y salvaje territorio donde los ranchos se encontraban con las tierras de la tribu Apache. Desde pequeño, había aprendido a cuidar del ganado, a reparar cercas, a plantar hortalizas y a leer los cambios del clima en el cielo y en la tierra. La vida para él era tranquila y sencilla, se levantaba con el sol, trabajaba durante el día, y al caer la tarde se sentaba en su porche a contemplar los colores que pintaban el horizonte. La rutina le daba seguridad, pero también lo mantenía aislado del mundo. El rancho de Juan no era muy grande, pero estaba lleno de vida. Tenía un pequeño corral donde pastaban algunas vacas y caballos, un huerto donde crecían tomates, calabazas y maíz, y un gallinero con gallinas que le daban huevos frescos todos los días. Cada rincón del rancho hablaba de él, las herramientas colgadas cuidadosamente en la pared, las semillas guardadas en pequeños sacos, y la casa de madera, sencilla pero acogedora, que él mismo había construido años atrás. Para Juan, ese lugar era su mundo y su refugio. A pesar de su tranquilidad, Juan conocía la presencia de la tribu Apache cercana. Había aprendido a respetar su territorio y a mantener la distancia, observando de lejos algunas ceremonias o escuchando historias sobre sus costumbres a través de otros rancheros. Aunque había rumores y cuentos sobre la vida en la tribu, para Juan eran más curiosidades que amenazas. Él nunca había tenido conflictos con ellos, y eso era algo que valoraba profundamente. Respetar a los vecinos y vivir en armonía con la tierra eran principios que seguía sin cuestionar. Un día, mientras revisaba el ganado cerca del río que bordeaba su rancho, escuchó un sonido que no reconocía, un murmullo suave mezclado con un pequeño grito de ayuda. Se acercó con cautela y vio a una joven que había quedado atrapada en una zona donde el agua era más profunda y las piedras resbaladizas. No era peligrosa la escena, pero la joven parecía asustada y cansada, tratando de encontrar dónde apoyarse. Juan no dudó ni un segundo. Con paso firme, se acercó lentamente, cuidando de no asustarla. Le ofreció su mano y, con paciencia, la ayudó a salir del río hasta la orilla. La joven, empapada pero ilesa, se presentó como Nayeli. Tenía la piel bronceada por el sol, ojos que reflejaban curiosidad y una sonrisa tímida que aparecía a pesar del susto reciente. Aunque al principio se mantuvo en silencio, poco a poco comenzó a hablar con Juan, explicando que había querido recoger algunas hierbas cerca del río y se había resbalado sin intención. Juan escuchó con atención, comprendiendo que no había malicia ni descuido, solo un accidente que podía pasarle a cualquiera. Después de asegurarse de que Nayeli estaba bien, Juan la condujo a un lugar más seguro y seco, le ofreció algo de beber y le dio una manta para secarse y calentarse. La joven estaba agradecida, y a medida que hablaban, Juan sintió una curiosidad creciente por conocer más sobre ella y su cultura. Nayeli le habló de su tribu, de las costumbres que seguían, y de su respeto profundo por la naturaleza y los animales. Juan, que siempre había sido observador y paciente, escuchaba con interés, preguntando de manera respetuosa sobre todo lo que ella contaba. Mientras el sol comenzaba a bajar, Juan se dio cuenta de que había algo más en esa interacción, no era solo una joven necesitando ayuda, sino un encuentro inesperado que traía consigo una conexión sutil, una sensación de que aquel día marcaría algo distinto en su vida. Juan, que había pasado años aislado, empezó a comprender que la vida tenía maneras curiosas de acercar a las personas, incluso cuando ellas provenían de mundos diferentes. La tarde avanzó, y con ella, Juan y Nayeli compartieron historias de sus vidas. Juan le contó sobre su infancia en el rancho, los días que pasaba cuidando del ganado, y los pequeños logros que encontraba en la rutina diaria. Nayeli, por su parte, habló de su familia y de cómo en la tribu cada miembro tenía un papel importante, enseñándole al joven la importancia de la cooperación y del respeto hacia los demás. Aunque venían de mundos distintos, compartían algo en común, un profundo amor por la tierra y por la vida sencilla. A medida que la luz dorada del atardecer se extendía sobre el rancho, Juan pensó en lo extraño y maravilloso que era el encuentro.
Nunca antes había tenido contacto cercano con alguien de la tribu, y ahora estaba frente a él, conversando y sonriendo como si nada extraño ocurriera. Para Juan, la vida se sentía de repente más amplia, más llena de posibilidades. Nayeli, por su parte, se sentía segura y curiosa, disfrutando de la amabilidad y la atención de Juan sin temor ni desconfianza. La noche cayó lentamente sobre el rancho, y Juan encendió una pequeña lámpara de aceite para iluminar la sala principal. Nayeli, aunque cansada, se acomodó en un rincón cálido, y ambos siguieron hablando, compartiendo historias de la vida, del trabajo, de la naturaleza. Juan empezó a notar detalles en ella que le llamaban la atención, la forma en que escuchaba con atención, la paciencia con que respondía, y la calma que parecía transmitir incluso después de un susto. Nayeli, por su parte, apreciaba la serenidad y la gentileza de Juan, algo que no había encontrado antes fuera de su tribu. Esa primera tarde y noche fueron solo el comienzo de un vínculo inesperado. Juan entendió que la vida podía sorprender de maneras que no se podían prever, y que la conexión entre personas no siempre necesitaba palabras ni explicaciones complicadas. Nayeli entendió que, aunque los mundos podían ser diferentes, había respeto y comprensión que podían cruzar fronteras y diferencias culturales. Y así, en un rancho al borde del territorio apache, una amistad comenzó a formarse, basada en la ayuda, la curiosidad y la empatía mutua. Desde la mañana siguiente, Juan se despertó con una sensación extraña. La luz del sol entraba por la ventana de su modesta casa, iluminando los muebles de madera y los pequeños objetos que había colocado cuidadosamente a lo largo de los años. Todo parecía normal, pero en su mente no dejaba de aparecer el recuerdo del día anterior, Nayeli, la joven apache que había rescatado del río. No era simplemente la gratitud de alguien a quien había ayudado, había algo más profundo, un pensamiento que lo hacía sentir que algo importante había comenzado a cambiar en su vida. Mientras desayunaba, pensaba en cómo explicar a su familia o amigos lo que había ocurrido. Aunque Juan no tenía hermanos ni parientes cercanos, había vecinos rancheros que a veces visitaban para intercambiar historias o ayudarse con el trabajo en los campos. Sin embargo, estaba seguro de que nadie entendería la importancia de aquel encuentro. No era solo un accidente, era un encuentro que parecía tener un propósito más grande, aunque todavía desconocido. A media mañana, mientras revisaba el ganado cerca del límite de su rancho, escuchó pasos suaves sobre la hierba. Al voltear, vio a Nayeli acercándose. Ella caminaba con cuidado, observando cada paso, pero su mirada estaba llena de determinación. Juan se sorprendió, pero la invitó a acercarse. «Buenos días, Nayeli. Pensé que quizás no volverías hoy», dijo con una sonrisa amistosa. Nayeli respondió con un leve asentimiento, y ambos se dirigieron hacia un lugar más cómodo donde pudieran hablar sin ser interrumpidos por el ganado o por el viento. Con cierta timidez, Nayeli comenzó a hablar. Juan la escuchaba atentamente, reconociendo en cada palabra un respeto profundo hacia su propia cultura y hacia la vida en general. Luego, de manera inesperada, Nayeli mencionó algo que sorprendió a Juan. «En mi tribu, hay una tradición que dice que quien salva la vida de una joven debe aceptar un compromiso importante. Debo contártelo para que lo sepas antes de que nuestra amistad avance más». Juan frunció el ceño, intentando comprender. Nayeli continuó: «No se trata de un castigo ni de una obligación estricta, pero es un acto de respeto. La tradición dice que quien salva mi vida debe considerar un vínculo especial conmigo. Es algo que todos los ancianos de mi tribu respetan y esperan que se cumpla». Juan quedó pensativo. La sorpresa inicial se mezclaba con la curiosidad. Nunca había oído hablar de algo similar, y aunque la idea de un compromiso podía parecer extraña desde su perspectiva, entendía que para Nayeli y su comunidad era algo natural y muy respetado. Se dio cuenta de que no podía simplemente ignorarlo o desestimar la tradición, porque hacerlo sería faltar al respeto hacia ella y hacia toda su cultura. Sin embargo, tampoco sabía cómo actuar ni qué significaría para su propia vida. Durante varias horas, hablaron de lo que la tradición implicaba.
Nayeli explicó que no se trataba de obligar a nadie a casarse sin conocerlo, sino de iniciar un proceso de acercamiento y respeto mutuo. Era una forma de honrar la vida, de reconocer que aquel que había intervenido para salvarla había demostrado valentía y cuidado. Juan escuchaba cada detalle, absorbiendo la información y reflexionando sobre su significado. Para él, esto no era solo una cuestión de reglas, era un momento de aprendizaje, una ventana para comprender una cultura distinta y profunda. A medida que la conversación continuaba, Juan comenzó a notar algo más, no se sentía presionado, sino invitado a conocer y valorar otra forma de ver la vida. Nayeli no hablaba con exigencia, sino con respeto y claridad. Cada palabra que ella pronunciaba parecía transmitir confianza y serenidad. Juan, que estaba acostumbrado a trabajar solo y tomar decisiones rápidamente, se dio cuenta de que este era un tipo diferente de desafío, uno que requería paciencia, reflexión y empatía. El sol comenzó a bajar, y ambos caminaron hacia el borde del río donde se había producido el accidente. Nayeli mostró con cuidado cómo había sucedido todo, señalando las piedras resbaladizas y la corriente más profunda. Juan observaba atento, comprendiendo cómo cada detalle podía ser importante para la tribu, no solo como advertencia, sino como parte de la historia que conectaba a las personas con la naturaleza y con su comunidad. Era como si el río mismo contara la historia, y ellos simplemente fueran testigos y aprendices. Mientras regresaban al rancho, Nayeli compartió algunas historias de su infancia, mostrando cómo en la tribu aprendían desde pequeños a respetar la naturaleza, a cuidar de los animales y a vivir en armonía con el entorno. Juan escuchaba fascinado, descubriendo que había muchas similitudes entre la vida de su rancho y la vida de la tribu, aunque la forma de expresarlas y de vivirlas era diferente. Entendió que, a pesar de las diferencias culturales, existía un hilo común, el amor por la tierra y el cuidado por los demás. En los días siguientes, Juan comenzó a notar cambios en su rutina. Por un lado, la presencia de Nayeli le ofrecía compañía y conversación, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Por otro lado, la idea del compromiso según la tradición lo mantenía en un estado constante de reflexión. Cada vez que pensaba en el asunto, se preguntaba cómo podía respetar la costumbre sin sentir que perdía su libertad o su forma de vida. La situación le parecía compleja, pero también fascinante, porque le permitía conocer la profundidad de otra cultura y explorar su propio sentido de responsabilidad y ética. Nayeli, por su parte, también enfrentaba sus propios pensamientos. Aunque la tradición era clara y respetada en su tribu, ella sentía que Juan debía tomar decisiones con libertad y sin presiones. Cada vez que hablaban, ella se esforzaba por transmitir claridad y calma, sin exigir ni apresurar. Era consciente de que la amistad y la confianza eran la base de cualquier vínculo verdadero, y que cualquier obligación impuesta sin comprensión no tendría valor real. Así, su relación con Juan comenzaba a desarrollarse de manera natural, basada en el respeto y en el conocimiento mutuo. A medida que pasaban los días, los vecinos rancheros comenzaron a notar la presencia de Nayeli en el rancho. Algunos estaban sorprendidos, otros curiosos. Juan no se preocupaba por los comentarios, entendía que lo importante era la relación que estaba construyendo con Nayeli y el respeto que ambos mostraban hacia las tradiciones y la naturaleza. La vida en el rancho seguía su curso, pero ahora había un elemento nuevo, un hilo que tejía sus días con historias, enseñanzas y aprendizajes compartidos. Un día, mientras trabajaban juntos en el huerto, Nayeli habló con voz suave pero firme: «Juan, entiendo que esto es inesperado para ti. No quiero que sientas presión, pero quiero que sepas que en mi tribu todos esperan que se considere esta tradición con seriedad. Lo importante es que ambos comprendamos lo que significa y que podamos decidir con respeto». Juan asintió, agradeciendo la claridad. Comprendió que lo que estaba sucediendo no era un simple acto de rescate, sino un puente hacia algo más profundo, el entendimiento entre culturas y la oportunidad de construir un vínculo significativo basado en la confianza. A medida que el tiempo avanzaba, Juan y Nayeli continuaron aprendiendo el uno del otro.
Juan enseñaba pequeñas labores del rancho y compartía historias de su vida solitaria, mientras Nayeli enseñaba costumbres de su tribu, explicando cómo se resolvían problemas, cómo se tomaban decisiones importantes, y cómo se valoraba cada acción por su significado para la comunidad. La relación crecía lentamente, pero de manera sólida, fundamentada en el respeto y en la comprensión mutua. El conflicto inicial ya no era solo la tradición en sí, sino la necesidad de decidir cómo integrar esa tradición en la vida de ambos. Juan sabía que no podía ignorarla, Nayeli sabía que no podía obligarlo. Así, la historia de aquel rescate se transformaba en un proceso de aprendizaje, un desafío que no requería fuerza ni imposición, sino paciencia, diálogo y apertura de mente. Cada día traía nuevas conversaciones, pequeñas enseñanzas y momentos compartidos que fortalecían la conexión entre ellos. La vida continuaba en el rancho, con sus rutinas de ganado, huerto y trabajo diario, pero ahora había un nuevo ritmo, uno marcado por la interacción entre Juan y Nayeli. No había prisa, no había presión, solo existía la invitación a comprender, respetar y valorar la vida y las tradiciones del otro. Era un aprendizaje mutuo que enseñaba a Juan que ayudar no siempre termina con un acto, y a Nayeli que confiar puede abrir caminos inesperados. Al caer la tarde, mientras ambos contemplaban el río y las sombras que se alargaban sobre la tierra, Juan se dio cuenta de que aquel incidente, que al principio parecía un simple accidente, había cambiado su vida de manera sutil pero profunda. No solo había conocido a Nayeli, sino que había descubierto la importancia de la tradición, del respeto y de la apertura hacia mundos distintos. Y Nayeli, al mirar el horizonte desde el rancho, comprendía que aquel rescate no solo había salvado su vida física, sino que también había iniciado un camino hacia el entendimiento, la amistad y la confianza entre dos mundos que, aunque diferentes, podían aprender mucho el uno del otro. Con el paso de los días, la relación entre Juan y Nayeli comenzó a desarrollarse de manera natural, pero también surgieron las primeras complicaciones. La vida en el rancho seguía su rutina habitual, pero ahora cada acción parecía llevar consigo un peso nuevo, un recordatorio de la tradición que exigía respeto y atención. Juan se encontraba pensando en ello constantemente, preguntándose cómo equilibrar su vida tranquila con la responsabilidad que había surgido al salvar a Nayeli. Por su parte, Nayeli también estaba aprendiendo. Aunque confiaba en Juan y apreciaba su bondad, sabía que la decisión de aceptar la tradición era algo que él debía tomar con sinceridad. Ella respetaba su proceso y no quería apresurarlo, pero la expectativa de su tribu permanecía como un recordatorio silencioso de que la vida no siempre se movía al ritmo que uno deseaba. Cada conversación, cada paseo, cada tarea compartida comenzaba a tener un trasfondo más profundo. Lo que antes era un simple acto de compañía ahora llevaba consigo la conciencia de un compromiso potencial. Un día, mientras revisaban las cercas del rancho, Juan notó que Nayeli observaba con atención la forma en que él trabajaba. Ella no solo miraba cómo arreglaba las tablas, sino que preguntaba sobre el propósito de cada acción, la forma en que los rancheros cuidaban el ganado y cómo cada tarea contribuía al bienestar del rancho. Juan se dio cuenta de que ella estaba aprendiendo, no solo sobre el trabajo, sino también sobre su manera de ver la vida. Al explicarle con paciencia, sintió que ambos estaban construyendo un lenguaje común, uno que combinaba la experiencia ranchera con la sabiduría de la tribu. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Los vecinos del rancho comenzaron a notar la cercanía entre ellos y, aunque algunos eran curiosos de manera amistosa, otros expresaban sus opiniones sin tacto. Comentarios sobre cómo la relación podría evolucionar, o sobre la tradición que implicaba un compromiso, comenzaron a aparecer. Juan escuchaba con cuidado, sin reaccionar de manera defensiva, pero no podía evitar que esas palabras le provocaran cierta incertidumbre. Nayeli, al mismo tiempo, percibía estas miradas y murmullos, y aunque no se sentía amenazada, comprendía que el mundo exterior podía complicar las decisiones personales. Una tarde, mientras recolectaban hortalizas en el huerto, Nayeli mencionó un tema que había estado pensando: Juan, sé que nuestra amistad es importante, pero también hay cosas que debo explicarte sobre mi tribu.
A veces, las expectativas de los ancianos pueden parecer estrictas, pero en realidad buscan el bienestar de todos. Es posible que algunos miembros de mi comunidad quieran que tomes decisiones antes de sentirte listo. Juan asintió, comprendiendo que no podía ignorar la perspectiva de la tribu. Cada enseñanza de Nayeli le recordaba que había un mundo más amplio fuera del rancho, con reglas y costumbres que él debía considerar sin prejuicios. Mientras compartían más tiempo juntos, comenzaron a surgir pequeños desafíos en su convivencia. Juan, acostumbrado a la independencia, debía aprender a incorporar a Nayeli en algunas decisiones del rancho, mientras ella, acostumbrada a vivir en comunidad, debía entender la vida individual de Juan y respetar sus espacios y ritmos. Había momentos en los que se producían malentendidos, ella interpretaba la paciencia de Juan como distancia, y él a veces interpretaba la cautela de Nayeli como desconfianza. Cada pequeño choque, sin embargo, se convertía en una oportunidad para dialogar y fortalecer su relación, enseñándoles a ambos la importancia de la comunicación y el respeto mutuo. Un aspecto que complicaba la relación era la diferencia en la forma de entender el tiempo y las decisiones. En la tribu, la reflexión y la consulta con los ancianos eran fundamentales antes de tomar cualquier decisión importante. En el rancho, Juan estaba acostumbrado a actuar de manera más inmediata y práctica. Esta diferencia provocó tensiones cuando Nayeli sugería que consultaran ciertas acciones con su comunidad antes de implementarlas, mientras Juan pensaba que algunas tareas podían resolverse de inmediato. Sin embargo, con paciencia y diálogo, ambos comenzaron a encontrar un equilibrio, combinando la reflexión con la acción práctica. A medida que pasaban las semanas, Juan comenzó a notar cambios en sí mismo. La presencia de Nayeli lo hacía más consciente de las tradiciones, más atento a las palabras y gestos, y más abierto a perspectivas que antes no había considerado. Por primera vez en años, sentía que su vida no solo giraba en torno al trabajo del rancho, sino también en torno a aprender, comprender y respetar. Nayeli, por su parte, se sentía más segura de poder confiar en alguien fuera de su tribu, alguien que no juzgaba ni imponía, sino que escuchaba y actuaba con consideración. Sin embargo, un día surgió una situación que puso a prueba su relación y su comprensión de la tradición. Mientras caminaban cerca del río, Nayeli compartió un recuerdo de su infancia, como algunos jóvenes de la tribu habían sido educados para valorar la confianza, la honestidad y el respeto en todas sus acciones. La historia era sencilla, pero su mensaje era profundo. La tradición no era una regla rígida, sino un camino para aprender a vivir con integridad y respeto hacia los demás. Juan comprendió que la expectativa del compromiso no debía verse como una presión, sino como una oportunidad de demostrar valores que él también apreciaba profundamente. A partir de ese momento, ambos comenzaron a enfocarse en la construcción de confianza y respeto, más que en la obligación misma. Cada tarea compartida, cada paseo por el rancho, cada conversación sobre la vida y la naturaleza, se convirtió en una forma de conocerse y comprenderse mejor. La relación dejó de ser un simple rescate o una obligación cultural, y comenzó a transformarse en una conexión genuina, donde ambos aprendían a apreciar la perspectiva del otro y a integrar las diferencias en su convivencia diaria. Mientras trabajaban en el corral, Juan enseñaba a Nayeli a cuidar de los animales, a observar su comportamiento y a anticipar sus necesidades. Ella, a cambio, le enseñaba algunas prácticas de su tribu, como cómo recolectar hierbas y plantas de manera sostenible, cómo interpretar las señales de la naturaleza, y cómo cada acción tiene un impacto más allá de lo inmediato. Juan comenzó a ver que la sabiduría de la tribu no era diferente de la que él había aprendido en el rancho, solo se expresaba de otra manera. Los días continuaban pasando, y con ellos, los pequeños desafíos diarios fortalecían la relación. No había prisa, pero sí un avance constante en comprensión y confianza. Juan empezaba a sentirse menos preocupado por la idea del compromiso obligatorio, y más motivado por la oportunidad de aprender y compartir su vida con Nayeli. Ella, por su parte, se sentía más confiada al ver que Juan valoraba y respetaba su cultura, y que estaba dispuesto a considerar la tradición de manera reflexiva y consciente.
Sin embargo, no todo era tranquilidad. Ambos sabían que la decisión final, la aceptación de la tradición y lo que significaría para sus vidas, aún estaba por llegar. Cada gesto, cada palabra y cada acción se convertían en una preparación para ese momento inevitable. La incertidumbre estaba presente, pero no como amenaza, sino como recordatorio de que la vida real siempre presenta decisiones que requieren paciencia, respeto y reflexión. Y así, la relación continuaba creciendo, construida sobre la base de la cooperación, la comprensión y la apertura de mente. Cada día, Juan y Nayeli aprendían más sobre el mundo del otro, encontrando puntos de unión en la diversidad, y comprendiendo que la tradición, lejos de ser un obstáculo, podía convertirse en un puente hacia la amistad, el respeto y la confianza mutua. Cada paso que daban juntos los acercaba no solo como personas, sino también como representantes de mundos diferentes que podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Al final de cada jornada, mientras el sol caía y la tierra del rancho se teñía de tonos dorados y anaranjados, ambos miraban el horizonte con una mezcla de respeto y esperanza. Sabían que los días venideros traerían nuevos desafíos, nuevas enseñanzas y nuevas oportunidades de comprensión. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentar esos desafíos, aprendiendo a integrar la tradición, la vida diaria y la amistad en un camino compartido que fortalecía su vínculo y ampliaba sus perspectivas. Con el paso del tiempo, la relación entre Juan y Nayeli se había fortalecido. Ya no era solo un vínculo de rescate y aprendizaje mutuo, había surgido una amistad profunda, basada en la confianza, el respeto y la curiosidad compartida por la vida y la naturaleza. Cada día en el rancho traía nuevos descubrimientos, risas y pequeños retos que los hacían crecer juntos. Sin embargo, el momento decisivo que determinaría cómo integrarían la tradición de la tribu se acercaba, y con él, un desafío inesperado que pondría a prueba la fuerza de su vínculo. Todo comenzó una mañana clara, cuando Juan se levantó antes del amanecer para revisar el ganado. La niebla cubría los campos, y el sol apenas comenzaba a teñir la hierba de un dorado suave. Mientras caminaba, vio a Nayeli observando el horizonte desde el borde del rancho. Su mirada estaba fija en algo más allá de los campos, y Juan sintió que algo importante estaba por suceder. Se acercó con cautela, y ella, sin voltear, le dijo: «Juan, hoy es un día especial. Los ancianos de mi tribu han decidido que es momento de que te inviten a visitarnos y conocer más de cerca nuestras costumbres. Será una oportunidad para aprender, decidir y comprender lo que significa nuestra tradición». Juan se sorprendió. No esperaba una invitación directa, y la idea de entrar en la comunidad de Nayeli generaba una mezcla de nerviosismo y emoción. Por un lado, sentía curiosidad y deseo de entender más a fondo la tradición. Por otro, estaba consciente de que cada acción y palabra tendría un peso mayor del que había experimentado hasta ahora. Nayeli percibió su tensión y sonrió: «No tengas miedo. No es un examen, ni un juicio. Es solo una oportunidad para aprender y compartir. Solo confío en que mostrarás respeto y sinceridad». Esa tarde, ambos emprendieron el camino hacia el territorio de la tribu. Juan caminaba con cuidado, observando cada detalle del paisaje, notando cómo la tierra, los árboles y los ríos formaban un conjunto armonioso. Nayeli caminaba con seguridad, guiándolo con paciencia y explicándole algunas normas sencillas de conducta, cuando saludar a los ancianos, cómo comportarse en los espacios comunes, y cómo mostrar respeto a las costumbres sin perder la autenticidad de uno mismo. Cada explicación le permitía a Juan comprender mejor la filosofía de vida de la tribu: respeto, armonía y cooperación. Al llegar, los ancianos los recibieron con gestos tranquilos y miradas curiosas. Juan se inclinó ligeramente, mostrando respeto, mientras Nayeli presentaba su decisión de que él participara en la ceremonia de bienvenida. No había palabras de imposición ni presión, solo una invitación clara a compartir, aprender y demostrar respeto. Juan sintió que aquel era el punto de inflexión. La decisión de aceptar la tradición ya no dependía solo de su reflexión interna, sino también de cómo se mostraría frente a la comunidad y cómo respondería a su enseñanza.
Durante la ceremonia, Juan observó atentamente cada gesto, cada saludo, cada símbolo que los ancianos utilizaban para dar la bienvenida. Nayeli le susurraba explicaciones suaves, ayudándolo a comprender el significado de los rituales y de los actos de respeto. Aunque al principio se sintió inseguro, pronto comenzó a sentirse más cómodo, notando que los ancianos valoraban la sinceridad por encima de la perfección. Cada pequeño gesto suyo era interpretado no como un error, sino como un intento genuino de aprender y comprender. Mientras avanzaba la ceremonia, Juan comenzó a notar un cambio en sí mismo. No era solo un acto de respeto hacia la tradición, sino un descubrimiento profundo sobre su propia capacidad de adaptación, comprensión y empatía. Comprendió que la tradición de la tribu no estaba diseñada para imponer, sino para enseñar y fortalecer los lazos entre las personas. Nayeli, a su lado, sonreía con suavidad, orgullosa de cómo él se acercaba con atención y apertura. Ella también sentía que aquel momento era decisivo, no solo para Juan, sino para la relación que ambos estaban construyendo. Después de la ceremonia, los ancianos invitaron a Juan a compartir una comida con ellos. Durante la preparación y el consumo de los alimentos, Juan pudo observar cómo la tribu valoraba la colaboración, la paciencia y el respeto mutuo. Todos contribuían, sin prisa, con alegría y consideración por el bienestar común. Juan se dio cuenta de que muchas de las prácticas del rancho y de la tribu compartían la misma esencia: cuidado, responsabilidad y armonía con la naturaleza. La comida se convirtió en un momento de enseñanza silenciosa, donde cada gesto transmitía valores y principios. Más tarde, los ancianos hablaron con Juan de manera directa, explicándole la importancia del compromiso que la tradición implicaba. No era una obligación estricta, sino una invitación a construir un vínculo basado en respeto, confianza y cooperación. Querían asegurarse de que él comprendiera que el compromiso no se trataba solo de un acuerdo formal, sino de asumir la responsabilidad de actuar con consideración y aprender a vivir en armonía con la comunidad de Nayeli. Juan escuchó con atención, sintiendo que cada palabra abría una ventana hacia una comprensión más profunda de la vida y de la relación que estaba formando. Durante la conversación, Juan también pudo expresar sus propios sentimientos y dudas. Explicó que respetaba profundamente la tradición, pero que necesitaba tiempo para comprender completamente lo que significaba. Los ancianos lo escucharon con paciencia, valorando su sinceridad. Comprendió que la tradición no estaba diseñada para presionar, sino para ofrecer un camino de aprendizaje y crecimiento mutuo. Nayeli, al ver la conversación, se sintió aliviada y orgullosa, su confianza en Juan había sido justificada, y su disposición a aprender y respetar era evidente para todos. A medida que avanzaba el día, Juan y Nayeli participaron en actividades junto a otros miembros de la tribu. Aprendieron técnicas de cultivo tradicionales, observaron cómo se cuidaban los animales y escucharon historias antiguas que transmitían enseñanzas de vida. Juan se sorprendió al descubrir cuántos valores coincidían con los que él había practicado en su rancho: paciencia, observación, cuidado y respeto por la tierra y los seres vivos. Cada actividad reforzaba la idea de que la tradición no era un obstáculo, sino un puente hacia la comprensión y la colaboración. Al caer la tarde, antes de regresar al rancho, los ancianos ofrecieron a Juan un consejo final: la tradición no es una regla para imponer miedo o control. Es un camino para aprender a vivir con respeto, honestidad y consideración. Si decides aceptar esta responsabilidad, hazlo con sinceridad y apertura, y encontrarás que no solo honras nuestra cultura, sino también la tuya propia. Juan sintió que aquellas palabras capturaban todo lo que había experimentado desde el rescate: la importancia de la amistad, la responsabilidad, la comprensión y el respeto hacia otra forma de vida. Mientras regresaban al rancho, Juan reflexionaba sobre lo vivido. Sentía que había atravesado un punto de inflexión importante. Ya no se trataba solo de rescatar a Nayeli o de enfrentar la expectativa de la tradición, sino de comprender la riqueza de la vida, de aprender de los demás y de valorar la oportunidad de crecer juntos. Nayeli caminaba a su lado,
compartiendo silencios y risas, y él comprendió que el verdadero desafío había sido aprender a abrir su mente y su corazón a un mundo distinto, sin perder su esencia ni su libertad. Esa noche, mientras observaban las estrellas desde el porche del rancho, Juan y Nayeli compartieron sus reflexiones. Hablaron sobre la importancia de la comprensión, la paciencia y el respeto mutuo. Reconocieron que cada experiencia vivida durante el día había sido un paso hacia una decisión consciente, una elección que no sería tomada por obligación, sino por entendimiento y voluntad. Ambos sintieron que el vínculo que habían construido se había profundizado, que la confianza mutua había crecido y que, a partir de ese momento, sus vidas estarían unidas de manera más consciente y significativa. El clímax de la historia no fue un acto de tensión ni de conflicto externo, sino un momento de revelación y aprendizaje. Juan comprendió que aceptar la tradición no significaba perder libertad, sino ganar comprensión y conexión. Nayeli comprendió que la apertura de Juan demostraba respeto genuino y disposición para construir un vínculo sólido. Y juntos, sintieron que la vida les ofrecía la oportunidad de integrar mundos distintos en armonía, aprendiendo a convivir con respeto, paciencia y cooperación. Después de la visita a la tribu, Juan y Nayeli regresaron al rancho con una sensación renovada de comprensión y propósito. Lo que antes era un encuentro casual convertido en rescate, luego en amistad, y más tarde en un aprendizaje cultural profundo, ahora empezaba a transformarse en algo más duradero. Ambos sentían que habían cruzado un umbral, ya no eran solo un ranchero y una joven apache que habían compartido un accidente, eran compañeros que habían aprendido a respetar y valorar las diferencias del otro, y que ahora podían enfrentar juntos la vida que se abría frente a ellos. Durante los días siguientes, la rutina en el rancho retomó su curso, pero con un nuevo ritmo. Juan y Nayeli continuaron trabajando juntos en el cuidado de los animales y en el huerto, pero ahora cada actividad llevaba consigo un propósito compartido más allá del simple trabajo: aprender, colaborar y reforzar la confianza mutua. Juan enseñaba a Nayeli sobre técnicas de cultivo y cuidado del ganado que había perfeccionado a lo largo de los años, mientras que ella le enseñaba prácticas tradicionales de su tribu que reforzaban la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza. Cada intercambio de conocimientos fortalecía su vínculo y les daba la sensación de crecer como personas, no solo como individuos, sino como un equipo. Un aspecto importante de esta nueva fase de su relación fue el diálogo abierto. Juan se sentía libre para expresar sus pensamientos y emociones, y Nayeli escuchaba con atención y sensibilidad. Había momentos de duda, claro, momentos en los que Juan se preguntaba si realmente estaba preparado para aceptar la tradición de su tribu, pero cada conversación ayudaba a aclarar sus sentimientos y a fortalecer su decisión. Nayeli, por su parte, valoraba su sinceridad y la disposición de Juan a aprender, y sentía que cada día juntos confirmaba que la relación que estaban construyendo no dependía de la obligación, sino del respeto mutuo y la voluntad de comprender. Un día, mientras recogían frutas en el huerto, Nayeli le dijo a Juan con una sonrisa: «Creo que estamos listos para dar el siguiente paso. No por la obligación de la tradición, sino porque ahora sabemos lo que significa compartir nuestras vidas con respeto y honestidad. Podemos mostrar a la tribu que nuestra relación se basa en valores verdaderos». Juan la miró, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No se trataba de un matrimonio impuesto ni de una decisión tomada por presión, sino de un acto consciente de compromiso, respeto y cooperación. Era el momento de integrar plenamente la tradición en sus vidas de manera que ambos sintieran confianza y seguridad. Decidieron entonces invitar a algunos miembros de la tribu a visitar el rancho, para compartir un día de convivencia. La idea era sencilla pero significativa: mostrar cómo podían combinar la vida ranchera y las costumbres de la tribu de manera armoniosa y práctica. Los ancianos aceptaron la invitación con alegría, reconociendo que la relación entre Juan y Nayeli se había desarrollado con respeto y consideración. Cuando los primeros visitantes llegaron, Juan y Nayeli los recibieron juntos, mostrando una coordinación natural que reflejaba su aprendizaje mutuo y su cooperación constante.
Durante la visita, compartieron tareas cotidianas, el cuidado de los animales, la preparación de alimentos y la recolección de productos del huerto. Cada acción se convirtió en una enseñanza silenciosa, un ejemplo de cómo la vida puede combinar la tradición y la práctica diaria sin conflictos. Los ancianos observaron atentamente, y en sus rostros se reflejaba aprobación y satisfacción. Juan sintió una profunda gratitud. No solo había aprendido de Nayeli y su tribu, sino que también podía demostrar que el respeto y la cooperación podían cruzar fronteras culturales. La visita incluyó también momentos de conversación y reflexión. Los ancianos compartieron historias de la tribu y explicaron cómo cada acción debía tener un propósito que beneficiara a la comunidad y al entorno. Juan escuchaba con atención, reconociendo cómo estas enseñanzas podían aplicarse también en su vida diaria en el rancho. Nayeli sonreía al ver cómo él absorbía cada detalle, comprendiendo que el aprendizaje mutuo no solo fortalecía su relación, sino que también ampliaba su comprensión del mundo y de los valores que ambos compartían. A medida que pasaba la jornada, Juan comenzó a sentirse más seguro respecto a la tradición. Comprendió que aceptar el compromiso no era una pérdida de libertad, sino una oportunidad de honrar la vida de Nayeli y de integrar sus valores en una relación basada en respeto y cooperación. Nayeli también se sentía confiada, sabía que Juan no estaba actuando por obligación, sino por una decisión consciente, lo que fortalecía el lazo de confianza que habían construido durante semanas de convivencia y aprendizaje. Al finalizar el día, Juan y Nayeli se sentaron juntos al borde del río, observando cómo el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. La luz del atardecer reflejaba tonos dorados y naranjas sobre el agua, creando un escenario sereno y lleno de calma. Ambos guardaron silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad y de la sensación de unidad que habían alcanzado. Era un momento de cierre simbólico, habían superado la incertidumbre, los malentendidos y las dudas, y ahora podían mirar hacia el futuro con confianza y claridad. Fue entonces cuando Juan tomó la mano de Nayeli y le habló con sinceridad: «He aprendido mucho contigo, Nayeli. No solo sobre tu cultura, sino sobre la importancia de respetar, escuchar y comprender. Hoy entiendo que aceptar la tradición no significa renunciar a mi vida, sino aprender a vivir de manera más completa y respetuosa. Quiero hacerlo contigo, porque confío en ti y en lo que hemos construido». Nayeli sonrió, sintiendo que aquel era el momento que habían esperado, un compromiso genuino, basado en la decisión consciente y en el respeto mutuo, no en la obligación ni en la imposición. Al día siguiente, se celebró una pequeña ceremonia en el rancho, con la participación de algunos miembros de la tribu y vecinos del rancho que habían sido invitados. No era una celebración ostentosa, sino un acto sencillo, lleno de significado y simbolismo. Los ancianos bendijeron el vínculo entre Juan y Nayeli, reconociendo que la relación se había desarrollado con respeto, aprendizaje y cooperación. Juan y Nayeli intercambiaron palabras de compromiso y promesas de apoyo mutuo, conscientes de que la verdadera fuerza de su relación residía en la confianza, la comprensión y la voluntad de crecer juntos. Después de la ceremonia, la vida en el rancho continuó, pero ahora con un ritmo más compartido y armonioso. Juan y Nayeli trabajaban juntos, tomaban decisiones en conjunto y encontraban alegría en las pequeñas tareas cotidianas. La relación entre la tribu y el rancho se fortaleció, y los vecinos comenzaron a ver que la cooperación y el respeto podían unir mundos distintos de manera positiva y enriquecedora. Cada día traía nuevos aprendizajes, nuevas oportunidades de colaboración y momentos de alegría compartida. Con el tiempo, Juan notó cómo su perspectiva sobre la vida había cambiado. La rutina del rancho seguía siendo importante, pero ahora estaba llena de significado adicional. Cada tarea, cada gesto y cada decisión eran oportunidades para demostrar respeto, cuidado y cooperación. Nayeli también percibió un cambio profundo en su entorno. La vida con Juan le permitía integrar las enseñanzas de su tribu con la práctica diaria de la vida ranchera, creando un equilibrio que fortalecía su confianza y su bienestar. A medida que los meses pasaban, la relación entre Juan y Nayeli se consolidó.
No había conflictos ni tensiones, solo un entendimiento profundo basado en la sinceridad y la colaboración. Los valores que ambos habían aprendido y compartido se convirtieron en la base de su convivencia: respeto por la tierra, cuidado por los demás, paciencia, comunicación y confianza mutua. Cada día era una oportunidad para aprender, enseñar y crecer juntos, consolidando un vínculo que trascendía la cultura y el origen. Finalmente, Juan comprendió que lo que había comenzado como un rescate y un encuentro inesperado se había transformado en algo mucho más profundo, una relación basada en valores sólidos, comprensión mutua y respeto por la tradición y la vida de cada uno. Nayeli, por su parte, entendió que la apertura y la confianza podían crear un vínculo genuino y duradero, que no dependía de la obligación sino de la voluntad de compartir y aprender juntos. Así, la historia llegó a su resolución. Juan y Nayeli continuaron viviendo en el rancho, integrando la sabiduría de la tribu con la vida diaria del rancho, fortaleciendo su relación y construyendo un futuro basado en respeto, cooperación y aprendizaje mutuo. La tradición ya no era un desafío ni una obligación, sino un puente que los había unido, enseñándoles que la vida se enriquece cuando se respeta, comprende y comparte. Cada día juntos era un recordatorio de que la amistad, la confianza y el respeto pueden superar diferencias culturales y transformar la vida de manera positiva, profunda y duradera. El rancho, con sus campos verdes, los animales tranquilos y el río que fluía suavemente, se convirtió en un símbolo de armonía entre mundos distintos. Juan y Nayeli comprendieron que la vida, aunque inesperada y llena de sorpresas, ofrece oportunidades de aprendizaje y crecimiento cuando se enfrenta con apertura, paciencia y respeto. Y así, en aquel rancho al borde del territorio apache, la vida continuó, plena, tranquila y llena de significado, con un vínculo sólido que unía a dos personas y a dos culturas en armonía y comprensión.